Hola, ¿qué tal? Hoy voy a cambiar de libreto. Este señor que está aquí, que yo lo llamo Cabezón, me va a hacer una entrevista a mí. Me va a hacer unas preguntas cortas que yo igualmente voy a responder corto. Ahora a nadie le gusta escuchar preguntas largas, ni respuestas largas, ni escritos largos. Todo el mundo quiere ya, conciso y claro. Se me dio esta idea, es decir, un cambio de libreto. Así es pues que empecemos. Primera pregunta. Vamos a ver qué me va a preguntar este cabezón. Bien. Me dice, bueno señor, ¿a qué se debe esta idea? ¿Por qué? Yo considero de que uno debe ser creativo, de que ideas que a uno se le vengan a la cabeza en el transcurso del día o de la noche, debe llevarlas a cabo. Mal que bien, debe llevarlas a cabo, con el fin de uno conocerse a sí mismo. Esa es la primera respuesta que le doy a esta cabezón. Vamos a ver segunda. Bueno, este cabezón lo veo en la segunda respuesta disvariar un poquito. Es decir, se enredó un poquito en la segunda pregunta. Me dice que por qué en la pandemia, que a qué se debe que en la pandemia se me dio esta idea. Pues la respuesta es muy concreta. La pandemia le permite a uno precisamente para pensar qué hacer. Cuando uno se detiene es cuando uno piensa y se le pueden venir buenas ideas. Lo que pasa es que no hay que tener miedo a esas ideas, porque por ser tan originales uno cree que no tienen sentido y no tienen validez, pero en el pasado también fue igual. Mucha gente creyó que una idea de pintura, de escritura, de cualquier idea maravillosa que tú no era necesaria porque no se había visto antes, pero cuando la plasma, cuando la exterioriza, termina al tiempo por tener acogida. Así es pues que la respuesta es que la pandemia me llevó precisamente a cambiar de libreto, por decirlo de alguna manera. Muy bien, tercera pregunta. Bueno, están más largas las preguntas que las respuestas. Me pregunta el cabezón que por qué considero yo que se dio esta pandemia. Que ¿por qué pienso yo que esta pandemia a qué se debe? ¿Por qué estamos así confinados? Yo le respondo, pues de acuerdo a lo que he leído, a la información que tengo, que es bueno traer la colación, es que los virus y las bacterias que habían, pues digamos en Australia, en el Amazonas y en muchos lugares, se desataron, se liberaron del medio, del hábito donde estaban, bien sea por los incendios en Australia y lo mismo en el Amazonas. Entonces que esas bacterias y esos virus pues se posesionaron, digamos, en los cuerpos más cercanos. Y como el hombre está en todas partes, pues se nos metió a nuestros cuerpos el virus. Ahí está. Porque realmente nosotros, por nuestra forma de proceder con estos incendios, donde millares y millones de animales y especies, tanto vegetales como naturales, fueron muertas. Acordémonos los animales en Australia que desesperados buscaban las fincas donde había agua y el hombre las rechazaba a punta de bala porque necesitaban esa agua. O sea que los animalitos buscando el agua, desesperados, eran matados por el hombre porque esa agua la necesitaban. Entonces date cuenta que es la acción del hombre la que desató estos virus y estas bacterias y se posesionan nuestros cuerpos y ahora están ahí.
están ahí, están luchando igualmente, así como el hombre rechazó los animales que buscaban el agua, igualmente con la vacuna es como el arma para rechazar ese virus. Pero ese virus, si se encuentra la vacuna, seguirán, pero volverán. Porque ¿dónde más van a habitar? Si los sacamos de su hábitat nosotros mismos. Entonces es la respuesta que te doy a mi cabezón. Bien, vamos para otra pregunta. Bueno, cabezón me dice que si eso es así, ¿por qué entonces el hombre no es libre? Es decir, si eso es así, ¿por qué entonces el hombre no es libre? Pues el hombre sí es libre en la medida en que haga cosas como la que estoy haciendo yo en este momento. Yo aquí en este momento soy libre. ¿Por qué? Porque tengo un espacio donde estoy solo. Puedo pensar tranquilamente porque yo siempre leo y pienso lo que leo. Es decir, no trago entero, trato de pensar y de consultar. Entonces, en esa medida, cuando exteriorizo mis ideas, mis opiniones, soy libre. No necesito de un periodista, de alguien para que me entreviste. Soy libre en esta medida porque tengo la tranquilidad de exteriorizar lo que yo pienso. Y hay una frase que me encanta, que la leí hace poquito, que es la que yo estoy queriendo comprobar aquí en este momento con esta entrevista que tú me haces, es que decía que cuando el hombre piensa, Dios ríe. Es una frase judía. Entonces, yo estoy aquí en este momento viendo, escuchando la risa de Dios. ¿Por qué? Porque estoy pensando. Estoy pensando en las preguntas que tú me estás haciendo. Entonces estoy escuchando o quiero escuchar y ya la estoy escuchando la risa de Dios. Bueno, cabezón, ¿cuál es la otra pregunta? Bueno, así es más cortica que las anteriores. Que si yo amo, obviamente. ¿Qué sería de un hombre que no amara por Dios? Que no abrigara en su corazón amor. Amor por todo lo que lo rodea. Por ti. Yo te amo a ti, muñeco. Cabezón, yo te quiero, te amo. Tú tienes vida. Tú tienes un lenguaje. Tan es así que me está entrevistando. Yo amo este celular. Yo amo esta mesita. Esta silla donde estoy sentado. Cuando yo hago el aseo, amo todos los objetos que cojo. Cuando cojo cualquier utensilio de cocina, después de lavarlo, cojo un trapo de cocina seco y limpio, previamente limpio y secado al sol, lo seco con cariño y veo esa redondez, veo ese volumen de ese utensilio cualquiera y siento que estoy secando un utensilio que fue elaborado por el hombre previamente, anteriormente. Entonces, amar todo. No se puede excluir nada. En esa medida, el hombre es libre y el hombre ve más allá. Tiene una visión más amplia de las cosas porque está conectado con todo lo que lo rodea. Cualquier animal, cualquier objeto, cosa, todo tiene vida propia. Tan es así que tú tienes vida propia conmigo. Me estás preguntando. Tú tienes un pensamiento propio. Entonces, es muy importante eso. En la medida en que se ame y se respete todo lo que nos rodea, en esa misma medida podemos ver más allá de las narices. Lo que decía el escritor y lo que decía el arquitecto. El movimiento del velo. El movimiento de la vela, según el arquitecto constructor del Museo Guggenheim y de tantos edificios que ha hecho. Se ve en movimiento cuando uno está conectado con la realidad, conectado con las cosas que lo rodean.
cuando ve en ella, cuando ve uno en ella que hay un juego, si uno con estos elementos los disfruta, ya se vuelve es un juego. Entonces en ese juego es cuando el pensamiento de uno trasciende. Ya, otra pregunta. Bueno, este cabezón me pregunta que qué pienso yo de mis amistades. Me dice, ¿qué piensas tú de tus amistades del pasado y las actuales? Bueno, esa pregunta me parece muy buena, muy interesante. ¿Qué sería de uno sin las amistades, sin recordar los amigos del pasado y el presente? Pero quizás son más valiosos los del pasado. ¿Por qué? Porque uno convivió con ellos y creció con ellos y se fue formando un pensamiento en el corazón, en el alma, en el espíritu y un pensamiento acertado o no acertado. Y que uno con el estudio fue direccionando ese pensamiento, fue equilibrando ese pensamiento y llegó un momento en que uno llegó hacia un lugar. Entonces, es muy importante las amistades del pasado por eso, porque se formaron con uno y uno con el tiempo terminó por de pronto decir, este es el amigo mío, este no, de acuerdo a su formación y de acuerdo a su crecimiento. Muy bien. Otra pregunta. Que si yo soy feliz, me pregunta Cabezón, ¿eres feliz? Pues puede que uno lo dude, porque la idea de felicidad que uno tiene o que le han dado a uno a la sociedad es más bien equivocada, errada, creer que solamente con el dinero y con el consumismo se es feliz, o sea, se es feliz en la medida en que usted quiere lo otro y se rodea de elementos que de pronto pues muchas veces son innecesarios. Esa avalancha de la gente a ir a comprar lo uno y lo otro, pues eso de pronto eso no es felicidad. Felicidad es sentirse a gusto, vuelvo y repito, casi que una repetición de la respuesta que anteriormente, es rodearse de elementos que uno los quiere y los respeta. Muy importante el respeto por las cosas que uno lo rodea y casi que ver que hay una especie de comunicación, de correspondencia entre ambos elementos, entre los elementos del exterior y uno, en esa medida en que uno ve que hay un equilibrio emocional en ese momento, hay una aproximación a la felicidad. Felicidad completa no hay, pero sí uno se puede aproximar y se puede sentir a gusto consigo mismo. Yo creo que ahí es donde está la clave, sentirse a gusto con uno mismo y con los objetos que lo rodean. Mientras esto existe, yo creo que uno no tiene por qué aburrirse. Hay momentos, obvio, algunas circunstancias lo incomodan a uno porque le rompen ese equilibrio, le rompen esa comunicación con lo otro. Es decir, le quitan a uno los objetos que lo rodean a uno, entonces le cercenan a uno ese mundo que uno creó. Entonces ahí está en parte la felicidad. Bien, otra pregunta. Bueno, él me dice que para terminar, ¿qué es para mí la muerte? La muerte. Pues la muerte es algo, como decía un escritor, es como un árbol plantado en la casa de cada quien, que mientras nosotros cerramos las puertas y bajamos las persianas, ese árbol sigue creciendo y sigue floreciendo. Es decir, la muerte está presente siempre en nuestras vidas, permanentemente. Y como decía otro poeta, no es la muerte es dulce, pero la antesala de la muerte no. Entonces,
preocupémonos, sí, por la muerte. Está ahí cerca de nosotros, como el árbol invisible que está en la casa. Pero de todas maneras, lo importante es vivir plenamente cada instante. La muerte, dejémosla para más adelante. Más adelante. Dejémosla ahí quietecita. Por el momento vivamos intensamente estos momentos que son muy importantes. Bueno, cabezón, terminemos por hoy. Puede que vengan más entrevistas. Creo que sí. Vamos a ver. Les habló Efraín Cardona y el cabezón. Muchas gracias. Chao.